Hola, muy buenos días. Feliz sábado, Shabbat Shalom. Un saludo a la gran familia del Clamor de Medianoche. En esta oportunidad vamos a dar comienzo a nuestro estudio y le pedimos a todos los que están conectados con nosotros o aquellos que estén viendo el video que nos acompañen en oración en esta oportunidad. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, por la vida, por la salud, por tantas cosas que recibimos de ti inmerecidamente. Pero una de ellas, te agradecemos por tu palabra, porque hemos entendido, como dijo tu Hijo Jesucristo, como citó de las Escrituras, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y hoy pedimos que tú nos hables, que tus ángeles puedan estar aquí en este momento y puedan inducir tu espíritu en nosotros, que puedan abrir nuestras mentes para que tu palabra pueda fluir dentro de nuestras mentes y podamos entender los designios, los secretos, el significado de los símbolos y de las cosas que tú tienes allí para nosotros. Háblanos en esta oportunidad, lo necesitamos. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Ezequiel. ¿Y por qué el libro de Ezequiel? Hoy es un tema importante para la campaña, para que entendamos el motivo de la campaña, pero aún más, para que conozcamos algo sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué tiempo vivimos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué espera Dios de nosotros? Si vamos a ser instrumentos de Dios, ¿qué tipo de instrumento seré yo? Y por cosas así vamos a estudiar, vamos a conocer hoy muchas cosas sobre nosotros. Pero antes de entrar al libro de Ezequiel, me gusta mucho este texto bíblico que está en Primera de Crónicas, capítulo 12:32. Y vamos a leerlo, dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El texto quizás no alcance a llamar tu atención, pero si lees después el capítulo 12 de Primera de Crónicas, el contexto de este capítulo, David se está preparando para la guerra y vas a ver que las demás tribus empiezan a aportar hombres para la guerra. Por ejemplo, la tribu de Judá, 6,800 hombres. La tribu de Simeón, 7,100 hombres. La de Leví, 4,600 hombres. De Benjamín, 3,000 hombres. De Efraín, 20,800 hombres. De Manasés, 18,000 hombres. ¿Y dónde está el asunto? Que las tribus están aportando miles de hombres y luego llegas a la tribu de Isaacar y solo está aportando 200. Ahora, 200 hombres, pero ¿qué tipo de 200 hombres está aportando esta tribu? No son 200 hombres cualquiera. Está diciendo entendidos en los tiempos. Y hoy vamos a entender un poco sobre este asunto. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hoy vamos a conocer estas tres cosas: entendidos en los tiempos, el saber qué es lo que se debe hacer y el liderazgo, fortalecer el liderazgo del pueblo de Dios. Por eso dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y es algo que debemos a conocer hoy en particular. Porque Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc le está pidiendo a Dios: he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Y ahora dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Nosotros hoy necesitamos conocer. Y te hago una pregunta antes de continuar. ¿En qué tiempo vivimos? Y parece una pregunta tonta o fácil de contestar.
Y la gente dice en el tiempo del fin. Bueno, en realidad eso es una respuesta un poco no específica. Es muy amplia. El tiempo del fin comenzó desde que Elena de White, desde 1844, con el comienzo de juicio, si vamos a añadirle ese detalle. Ahora la pregunta sería específicamente en qué parte del tiempo del fin vivimos. Y la gente contesta en la ley dominical o en el tiempo de la ley dominical. Bueno, tenemos leyes dominicales ahora mismo que el pueblo de Dios no reconoce, porque el pueblo de Dios, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos solo reconoce una ley dominical, la ley que será sábado o domingo. Por lo tanto, no vivimos en ese tiempo. Si vamos a hablar de ley dominical, todavía no ha surgido. Hay otras leyes, pero no es esa. Y la gente que habla, que dice, bueno, vivimos en el tiempo del cierre de la gracia. Bueno, será en el tiempo que está a punto de cerrarse la gracia, porque todavía hay gracia. Así que esa no es respuesta todavía. Otros hablan en el tiempo del sellamiento. Bueno, Dios está sellando su pueblo. Otros en el fuerte pregón. Bueno, todavía no hay un fuerte pregón para el mundo. Pero ojo que hoy vamos a ver que hay un fuerte pregón, pero no para el mundo. Y otros hablan del zarandeo, etcétera, y etcétera. Y todo esto está bien. No es que está mal, exactamente. Soy yo el que quiero que me digas en específico en qué parte del tiempo del fin estamos viviendo. ¿Conoces ese detalle? Si no conocemos este detalle, no vamos a entender nada. Ni el motivo de esta campaña, ni el por qué estoy donde estoy, ni las cosas que están sucediendo, ni las que me van a suceder. Por eso es que necesitamos conocer hacia dónde Dios está moviendo o hacia dónde Dios está presentando su mayor atención, porque hacia ahí debo mirar yo. Estamos viviendo en el tiempo o en el mismo evento que se describe en el libro de Ezequiel. Por eso escogimos hoy el libro de Ezequiel. No es un tema de profecía. Es un tema para que entendamos. Mira, no vamos a entender ni el porqué de esta campaña, por qué estudiamos tema de justificación por la fe. No lo vamos a entender. ¿Por qué estamos hablando del sábado? No lo vas a entender. Tenemos que ir al libro de Ezequiel para que entendamos unas cuantas cosas que nos van a ayudar ahora entonces a ver cómo nos vamos a nosotros a comportar, cómo nos vamos a reflejar al mundo, qué es lo que vamos a reflejar al mundo, qué es lo que tengo que hacer ahora mismo en mi vida. Así que si no entendemos qué tiempo o evento estamos viviendo, tristemente no entenderemos el para qué de nuestra vida o de nuestro cristianismo como tal. Por lo tanto, vamos al primer capítulo del libro de Ezequiel. Y abran sus Biblias, siempre se los pido. Quizás tengan una versión distinta. Y solamente escogí algunos capítulos salteados. No, ustedes deben leer el capítulo entero en casa, con calma. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y ojo con los detalles, vi visiones de Dios. Y sigue diciendo, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y hoy no voy a explicar qué significa el primer capítulo, o sea, no lo vamos a entrar en detalles con relación a esto. Solo estoy tocando una parte de lo que significa el comienzo del libro de Ezequiel. Y sigue diciendo el versículo 13, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. En la visión él vio estos 4 seres vivientes, vio a un ser que era como de bronce, y en el versículo 20, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, hablando de las ruedas y del carruaje que vio Ezequiel.
hacia donde les movía el espíritu que anduviese, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora, ¿en qué tiempo estaba viviendo Ezequiel cuando recibió esta visión? En un tiempo donde todo era confuso y parecía que Dios no estaba al control. Esto es lo primero que tenemos que aprender. Dios está al control. Y por eso yo les digo a algunos, no a todos, a algunos que andan muy preocupados, inclusive con las noticias, detente un poco con las noticias. Quizá no digo que las dejes de ver al cero, al 100%, solo que si te preocupa mucho este mundo, olvídate de las noticias. Y déjame decirte algo, hay personas que se la pasan viendo la noticia y ahora ahí me estuvieron leyendo los otros días, hay una mujer que habló, no sé si es musulmana, algún país árabe, y la mujer decía, para el 2028 viene algo grande. Y ahora la gente tiene expectativa para el 2028. Miren, Dios no va a revelar nada de esa forma. Y yo se los digo de antemano, no es mi tema hoy. No esperes que Dios te va a dar señales así de esa forma y aviso a la gente, espera que va a pasar esto, espera que va a pasar aquello. Eso no funciona así, hermanos. Entonces tenemos que conocer en realidad, lo importante es conocer en qué tiempo vivimos, qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo que nadie me sabe responder. Y eso es lo que hoy queremos estudiar. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía con relación a este asunto. Dice, primer texto, Ezequiel, el profeta que exhalaba lamentaciones en el desierto, en la tierra de los caldeos, vivió una visión que le enseñó la misma lección de fe en el poderoso Dios de Israel. Y estoy leyendo sobre testimonio selecto, tomo 4, de la página 267 en adelante. Así que, siguiente cita del Espíritu de Profecía, el mismo libro, si se dan cuenta, he estado leyendo y estoy poniendo algunas partes de este libro, estamos leyendo ese libro, dice, el profeta mismo era extraño en un país extraño, donde reinaban supremas la ambición ilimitada y la crueldad salvaje. Lo que veía y oía acerca de la tiranía humana y el mal angustiaba su alma. Lloraba amargamente día y noche, pero los símbolos admirables presentados delante de él al lado del río Quebar le revelaron un poder predominante que era más poderoso que el de los gobernantes terrenales. Sobre los monarcas orgullosos y crueles de Asiria y Babilonia se entronizaba el Dios de misericordia y verdad. Y fíjense, me llama la atención, como dice, estoy aquí usando el mouse, pero los símbolos admirables presentados delante de él. Y ojo con los símbolos. Y lo que estaba pasando en el tiempo de Ezequiel era que las tribus del norte habían sido primero atacadas por los asirios y los tomaron, los habían dispersado, pero luego Dios le hace juicio a esa nación asiria usando a Babilonia. Y ahora pasan a Babilonia. Y Ezequiel se preguntaba, ¿y qué será de nosotros? ¿Y cómo serán los eventos que se van a reproducir a partir de ahora? Siguiente cita. Las complicadas ruedas que se le aparecieron al profeta envueltas en tal confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miriadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. Y lo que le estaba diciendo Dios en el primer capítulo, uno de los significados que tiene, es que Dios le estaba diciendo, yo estoy al control. Y él entendió, a pesar de que todo luce confuso, pero Dios está al control. Las cosas están sucediendo como Dios quiere. Siguiente cita. De igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le aseguró del interés y el cuidado del Salvador por su pueblo.
mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre que andaba entre los candeleros que simbolizaban a las 7 iglesias. Y ella ahora está comparando a Juan, que Dios le dio una visión parecida. Le dio la visión de Cristo en medio de los candeleros. Aquí a Ezequiel le dio la visión de Cristo y unas ruedas y unos serafines y unos querubines. Pero dice ella, lo más importante es que de igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le aseguró del interés y el cuidado del Salvador. Siguiente cita, dice: estas lecciones son para nuestro beneficio, que tenemos que aprender. Dice: necesitamos afirmar nuestra fe en Dios porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres. Cristo, sobre el monte de las Olivas, explicó los temibles juicios que habían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y usted me dirá, hermano, está mezclando una cita de Elena de White que tiene que ver con Mateo 24 aquí con Ezequiel. Creo que está confundiendo usted, pero si usted se fija bien, seguimos en Testimonios Selectos en el capítulo 4 y ahora en la página 269. Empecé desde la página 267 y ella está comparando a Mateo 24 con el evento de Ezequiel. Y me llama la atención de lo que está diciendo aquí. Y dice, voy a buscar aquí, se me perdió, aquí está. Dice, aunque estas profecías, estoy al final, se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén. Mateo 24 no era para la destrucción de Jerusalén, pero dice que se cumplieron parcialmente. Se aplican más directamente a los postreros días. Quiere decir, y déjame decirte algo, no es mi tema. Las profecías que están en la Biblia tienen cumplimiento y en su momento, pero la gran mayoría de ellas tiene una repetición de su evento para el final. ¿Para qué final? Para este tiempo. Por eso que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué le sucedió a Jerusalén? Lo mismo que sucederá en nuestro tiempo. ¿Qué sucedió con el tiempo de Ezequiel, con el tiempo de Isaías, con el tiempo de Daniel, cuando Babilonia? Lo mismo que sucederá para este tiempo. ¿Cuál será el problema de adoración que tendremos en este tiempo? El mismo que hubo en el tiempo de Babilonia con los 3 jóvenes de Hebreo y el mismo que hubo en el tiempo de Darío con Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Es lo mismo, se repite. No estoy hablando de profecía, de que se repite el evento, sucederá lo mismo. Pero no es mi tema, seguimos hacia adelante. Dice esta cita, pero los siervos de Dios, y continúa en el mismo libro, no han de confiar en sí mismos en esta gran emergencia. En las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, y fíjense como ella menciona a los 3, por eso les digo que es importante para nosotros que estudiemos Apocalipsis, el libro de Isaías y también el libro de Ezequiel. Y sigue diciendo, en las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán íntimamente está relacionado el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra. Y cuán grande es el cuidado de Dios para con los que son leales. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Siguiente cita. La luz resplandeciente que va entre medio de los seres vivientes con la rapidez del relámpago representa la rapidez con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación. Eso es lo que Dios quería enseñarle a Ezequiel
es lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros. Y termina la cita: el que no duerme, que está continuamente obrando para lograr sus designios, puede realizar su gran obra armoniosamente. Lo que a las mentes finitas parece enredado y complicado, la mano de Dios lo puede mantener en perfecto orden. Él puede crear medios y recursos para estorbar los propósitos de los hombres impíos e introducirá confusión en los consejos de aquellos que maquinan agravios contra su pueblo. Y este es el énfasis del capítulo 1 de Ezequiel, hermanos. Confía en Dios, Dios está al control, Dios dirige todas las cosas, es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Ahora, si cruzamos al capítulo 2 de Ezequiel, en el capítulo 2 de Ezequiel, Dios llama a Ezequiel como profeta. ¿Y sabes que esto es aplicable a nosotros? ¿O sí? Y alguien me dijo, bueno, quiere decir entonces que vamos a profetizar visiones y sueños como Ezequiel. Y yo le espero un momento. Estamos confundidos. ¿Qué es lo que vamos a profetizar? No has leído el capítulo 2 de Ezequiel sobre qué cosa él tenía que profetizar. Porque Ezequiel, vamos a ver durante el trayecto del estudio, en ningún momento profetizó por ningún sueño o por una visión en específico. Él profetizó por un librito. Lo mismo se va a aplicar a nosotros, o se aplica a nosotros. Leemos en Ezequiel 2, 1 al 5. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Quiere decir que lo mismo que Dios está haciendo con Ezequiel se aplica a nosotros. Es lo mismo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Pero me llama la atención, como dice el 4, yo te envío a hijos duros, de duro rostro y de empedernido corazón. Y la pregunta que yo me hago enseguida es: ¿para qué Dios te envía a dar un mensaje a sabiendas que no te escucharán? ¿Saben cuántas veces mi hijo y yo nos hemos sentado con mis suegros y alguien ha presentado una pregunta y hemos dicho: ¿merecerá la pena explicarle si la persona está encaprichada en su visión, en su forma en su interpretación? Y el problema es que la respuesta, la misma pregunta que nos hemos hecho, tiene una respuesta en el libro de Ezequiel. Respuesta, versículo 5. Dice así: ya sea que te escuchen o no te escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en ellos o entre ellos. Así que la respuesta de para qué Dios nos envía a veces a hablar a la gente que sabemos que no van a aceptar la verdad bíblica es porque no podrán decir: nunca, Señor, me mostraste, nunca me enviaste a alguien, nunca surgió la posibilidad o surgió el momento para que alguien me explicara algo. Por eso dice: siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Nadie. Y vamos a ver en este estudio las cosas que Dios le manda hacer a Ezequiel. Pero nadie podrá decir: Dios, no hiciste nada. Vamos a ver que Dios sí hizo mucho. Y fíjense que en Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la pregunta que yo te hago es: ¿de qué vamos a hablar? Porque Dios nos envía a hablarle a este tipo de gente. Pero la pregunta es: ¿de qué vamos a hablar? Por eso es que en Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y deberías meditar en estas palabras, porque el libro de Ezequiel dice que Dios nos envía
a casa de gente de empedernido corazón. Pero la pregunta que yo me hago y que nos deberíamos hacer es, ¿y si voy a hablarles a esta gente, de qué les voy a hablar? Porque dice Isaías 8:20 que si no hablamos a la ley de testimonio conforme a esto, es porque no te ha amanecido ciertamente. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Así que es importante que entendamos qué es lo que vamos a hablar. Y en Ezequiel, capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me llamó la atención porque mientras estudiaba este tema, encontré a alguien que también le dieron un librito, no a comer. Bueno, sabemos que a Juan sí le dio un libro a comer, pero más atrás de Ezequiel, a alguien le dieron un libro por delante y por detrás. Y este fue a Moisés. En Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Y sabes qué pasa con las tablas de la ley de Moisés? Es lo mismo que Ezequiel, que no solamente venían escritas con los 10 mandamientos, venían escritas también con las bendiciones que acarrearían al pueblo si eran fieles cuando entraran a la tierra prometida. Pero también venían escritos las maldiciones que le acarrearían al pueblo si ellos desobedecían. Así que Dios dio su ley acompañada de estas bendiciones y maldiciones. Y en el libro de Ezequiel está hablando de endechas. Ahora, ¿debía Ezequiel leer el libro o memorizarlo? ¿O sería suficiente para Ezequiel solamente conocer que existía este libro? ¿Por qué había que comer el libro? Fíjense, vamos al capítulo 3 de Ezequiel ahora. Así que ya conocemos que Dios nos llama como profetas para este tiempo. Y déjeme decirte algo, voy a quitar esto para que me vean bien directamente. ¿Qué es un profeta? Un profeta como Ezequiel es alguien que si tú profetizas sobre qué profecías, sobre las profecías que están en la palabra de Dios, entonces tú eres un profeta. Si tú testificas de los testimonios que están en la palabra de Dios, tú eres profeta, te conviertes en profeta. Profeta no siempre recibe revelaciones. Un profeta es aquel que revela lo que ya está escrito. Y por eso quiero que entiendas, a Ezequiel se le mandó a profetizar, pero ¿a profetizar qué? Ni por sueño ni por visión. Él tuvo la visión que tuvo en el capítulo 1 fue para afianzar su fe, pero ahora le mandan a profetizar. ¿Sobre qué iba a profetizar? Sobre una lectura o de algo que ya existía, sobre un librito. ¿Qué librito es ese? Yo voy a hacer uso acá. La palabra de Dios, la Biblia. Es sobre esto. Este es el libro que hoy en día se nos manda a nosotros a comerlo completamente. ¿Y por qué había que comerlo? Este libro. Vamos a ver ahora, continuamos con el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Ahora sí. Y en Ezequiel 3, del 1 al 3, dice así, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y vamos a ver la siguiente cita de Elena de White. Dice allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia.
Aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes y gobernantes de las naciones. En el lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Y es lo mismo que se le aplica a Juan, es lo mismo que se le aplica al librito de Ezequiel. Por eso te traje esta cita a correlación. Ahora, el asunto es, y antes de entrar en Ezequiel 4, el asunto con este libro es que tiene dos significados de este asunto, de comer el libro. Número uno, significa que debemos absorber todo el mensaje de la palabra en nuestras vidas. Ezequiel entendió lo que Dios quería decir. No es suficiente con ver el libro. ¿No es suficiente con ver la Biblia? No. Para este tiempo no es suficiente con conocer que hay cosas escritas allí. No. Conocer su contenido. Él tenía que recibir ese contenido en su cuerpo y en su vida. Porque para enseñar la palabra de Dios, esta tiene que formar parte de tu ser. Y una de las cosas es que hoy en día no predicamos con la fuerza que se necesitaría predicar y no presentamos la verdad con la firmeza que se debería presentar porque no la hemos interiorizado nosotros mismos. Titubeamos. La orden para nosotros es asimila su contenido, la misma orden que era para Ezequiel. Imprímelo en tu mente y en tu corazón. Llénate de él como se llena el que está hambriento del alimento material. Toda palabra de Dios es provechosa para el alma y hemos de recibirla sin repugnancia y sin discutir. Y alguien escribió, el que por medio de su Espíritu Santo nos extiende el rollo y nos abre el entendimiento, nos incita también a comerlo, a asimilarlo, hasta hacerlo por la práctica parte de nuestra sustancia espiritual. No estamos viviendo conforme al Evangelio porque no hemos interiorizado la palabra de Dios. Tenemos que interiorizar más en ella. Este es el primer significado. Y el segundo significado, el libro que a Ezequiel se le ordena comer, su contenido es de lamentaciones, de endechas y de ayes. Esto representa salvación y condenación. Y quizás tú me digas, ¿cómo puede representar dos cosas que son al revés, distintas completamente? Salvación es una cosa y condenación es otra. Y esta es la respuesta. Salvación para el que se salva, porque en esas lamentaciones, endechas y ayes, el verdadero discípulo de Cristo ve una amonestación, una advertencia, una reprensión y al mismo tiempo ve una oportunidad de gracia, un llamado al arrepentimiento y a la reforma. El que es espiritual. Pero para el que se pierde, estas lamentaciones, endechas y ayes son palabras de juicio, de condenación, porque saben que les espera enfrentar la ira de Dios por haber rechazado a Dios y a su palabra con sus endechas, lamentaciones y sus ayes. Entonces, si estamos listos para entrar en el capítulo 4, de todo lo que te digo deberías estar meditando. O sea, después siéntate y medita sobre este libro, léelo con calma desde el principio, los primeros capítulos. Ahora entramos en Ezequiel 4, versículo 1, 4 al 6, versículo 9. Dice así: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Era como una especie de pizarra de barro, o no sé cómo decirle ahora mismo, donde podías imprimir y escribir algo y quedaba allí. Y lo que está pidiéndole Dios, y dice, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, haz como un mapa o algo parecido. Y ahora dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. El lado izquierdo, ¿a quién representa? Bueno, representa a las 10 tribus de Israel o a la casa del norte, a la casa del norte. Así que, por eso sigue diciendo en el versículo 5,
Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y sigue diciendo, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Quiere decir que a Ezequiel se le manda 2390 días del lado izquierdo, que representa los pecados de la casa del norte de Israel, y ahora se le manda a dormir luego que termine del lado derecho 40 días que representan a la casa de al reino del sur o la tribu de Judá. Ahora, lo primero que veremos en la Biblia son las formas peculiares que Dios usa para amonestar al pueblo. En el juicio final no quedará duda de que Dios hizo lo imposible y lo indecible para salvar a la humanidad. Porque Dios ha hecho tantas cosas, inclusive que llaman la atención. Mire, un ejemplo, Isaías 20, versículo del 2 al 4. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y yo dije, bueno, este desnudo quizás sea con la bata interior o la ropa interior de una persona. Pero seguimos leyendo el versículo 3. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. No sé tu versión que tienes ahí, ¿qué dirá? Pero el asunto es que ahora Dios manda al profeta que ande de esta forma para enseñarles a ellos lo que iba a suceder. Así que Dios usa formas peculiares para presentarle al pueblo la verdad. Por eso es que nadie podrá decir en el juicio final, Dios no intentó, aunque sea un poco, para mostrarme la verdad. Dios intentó y mucho. Yo diría humanamente demasiado. Porque todavía me pregunto por qué Dios nos ama tanto a nosotros los seres humanos, que somos tan desleales a Él, tan irrespetuosos a Él, tan desconsiderados con Él. Pero Dios nos ama. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿qué son los 390 años o días y los 40 años o días de la tribu de la casa de Israel del norte, los 390 y los 40 de la tribu de Judá que existe en Ezequiel? No es una profecía de tiempo, no te vayas a asustar con eso. La Biblia, obviamente, si lees el libro de Ezequiel, dice que lo llevarás por los pecados, por la iniquidad. Representaban el tiempo de iniquidad que tenía la nación, que estaba realizando la nación. Ahora, más tarde la nación judía tuvo oportunidad de pensar en este número después que Cristo predijera algo. Y tenemos que comparar. Los números en la Biblia tienen significado, pero tenemos que ver si aparecen en el Antiguo Testamento para que entendamos si ellos entendieron el mensaje. Nosotros deberíamos entenderlo igual que ellos. Y está hablando simplemente de 340 años, perdón, de 390 años y de 40 años. Ahora, estos números eran un símbolo para ellos que iban a entender claramente para que pudieran meditar en sus errores. Y fíjense, los eruditos sacan esta cuenta. Cuando Judá, desde Roboán hasta Sedequías, como se registra en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, si sumas los años de estos reyes a partir de Roboán, del reino de Judá, el total es 394 años. Pero los eruditos bíblicos dicen que como Roboam vivió 3 años bajo el control de Dios, entonces serían 391. Es el número que más se asemeja a los 390 de Ezequiel, pero no se ponen de acuerdo con esto. Ahora, en realidad, ¿qué significa esto? Y vamos a ver.
Resulta que esto tenía un símbolo mayor y vamos a buscar aquí el símbolo mayor. ¿De quién se habla? Se habla de la nación de Judá y o de la casa del norte o de los dos. La nación de Israel está compuesta por dos, las tribus del norte y las tribus del sur. Por lo tanto, tenemos que sumar los 390 más los 40. ¿Cuánto te da? 430. ¿Te suena ese número? Bueno, vamos a ver. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, Dios le dijo algo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero resulta que cuando vamos a Éxodo capítulo 12, versículos del 40 al 41, dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que, ¿qué significa los 430 años para ellos? Significa que ellos iban a recordar, por lo mismo que hemos hecho nuestra nación antiguamente, más atrás, tiempo atrás, estuvo 430 años de esclavitud en Egipto, o por lo menos dispersados dentro de Egipto. Y digo dispersados porque cuando se le dio a Abraham exactamente no estuvieron los 430 años, fueron como 200 y pico, pero entre el tiempo que se fueron de Canaán, que estuvieron en Egipto cuando les fue bien, y luego muere el faraón y se olvida de José y de la familia de José y de lo que Dios había hecho a través de José, y empieza el proceso de esclavizar a los pueblos, de ahí hasta que el pueblo es liberado, 430 años. Y el pueblo en el tiempo de Ezequiel iban a entender ese punto. Iban a entender la apostasía que hubo anterior, se estaba repitiendo en su tiempo. Y estos son los símbolos que representan algo y que ellos lo entienden y nosotros deberíamos entenderlo igual que ellos. Así que ahora viene una orden peculiar que me llamó la atención en el libro de Ezequiel. Ezequiel 4:9. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días, comerás de él. Y la pregunta es, ¿qué ingredientes son estos y qué representan? Algunos quizás no conocen este pan, el pan de Ezequiel 4:9. Quizás otros, no sé cuántos de todos los que están en el chat conocerán esto. Acá en Estados Unidos lo venden en Walmart y en muchas otras tiendas, en Publix y muchas más. El famoso pan de Ezequiel 4:9. Pero resulta que el pan de Ezequiel 4:9 es una señal de pan contaminado. Y nos lo venden como algo saludable. Mucha gente habla del pan de Ezequiel, que es creación de la compañía. Bueno, ahí está, ustedes lo están viendo, y Food for Life, un pan que comercian hoy en día, que venden en los supermercados, que está hecho con una variedad de granos. En realidad, este pan hecho con esta variedad de granos era un pan tosco y desagradable que simboliza mezcla con lo inmundo, corrupción, pecado, transgresión, hambre, miseria. Y el diablo se ha encargado de que algo que es símbolo de algo malo sea aceptado como algo bueno y saludable. La ley prohibía esta mezcla de semillas de trigo, de cebada, de habas, lentejas, millo, avena, como también estaba prohibido sembrar dos clases de granos en el mismo campo. Y ejemplo tenemos, por ejemplo, en Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Fíjense hasta qué punto la mezcla no debía ser parte del pueblo de Israel. Y debería ser para nosotros igual hoy en día, se aplica igual.
Deuteronomio capítulo 22, versículos del 9 al 11. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Todo lo que fuere símbolo de mezcla es desechado por Dios. Eso es lo que significa, entre tantas cosas. Si vamos a Isaías 28, 25, 28, Dios dio instrucción, dice así: cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye, le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo, etcétera, etcétera. Y déjeme decirles algo. En realidad, el proceso de estas semillas juntas no es saludable, pero nos hacen ver que todo lo que sea semilla es saludable. Debes comer o cebada si vas a comer cebada, o trigo si vas a comer trigo, pero en realidad no es saludable. Pero aún más, todo esto quería decir que las circunstancias del asedio serán tan penosas que los asediados se verán obligados a transgredir la ley de Dios, porque el pan que estás comiendo, aquellos que les gusta comer este pan, es un símbolo de algo malo, no bueno. Pero agarraron un versículo de la Biblia y le ponen ahí la gente: este pan es de Ezequiel, recomendado por Dios. Así nos me han dicho muchos cristianos. Cuando en realidad ese pan no se lo dio Dios para que el pueblo, mira, ustedes en el asedio van a estar bien alimentados, así que este es el pan que van a comer. Ese era el símbolo de hambre. Cuando David estaba huyendo, creo que está en el libro de Primera Samuel o Segunda, no recuerdo bien ahora. Cuando David estaba huyendo de Absalón, que huyó con toda su gente, dice que el pueblo tenía hambre y no tenían dónde dormir. Empezaron a buscarle camas y cosas y empiezan a buscarle la misma mezcla de semillas, porque era símbolo de pobreza, era símbolo de miseria, era símbolo de que estaban asediados por su enemigo. En este caso era por su propio hijo. La señal, lo que representa el famoso pan de Ezequiel 4:9, no es algo positivo. No es algo de lo cual nosotros debamos participar. Es algo negativo, porque Dios no aprueba eso. Ahora, vamos a entender ahora por qué los que están en las ciudades van a perecer con los impíos. Y mucha gente dice, bueno, los que están en las ciudades van a perecer de los impíos. Y alguien me ha dicho, pero Dios tendrá que tener misericordia de los justos que estarán ahí. Y ahora te voy a decir algo. Los justos que permanezcan en las ciudades, tarde o temprano, tendrán que participar del pecado de las ciudades. Ya sea por presión de grupo, por presión de las circunstancias, van a tener que participar de las transgresiones de los impíos. Por eso es que Ezequiel estaba diciendo a ellos, ustedes permanecen aquí, esto es lo que les viene. Y le estaba anunciando el asedio que venía hacia Jerusalén también. Porque la maldad había pasado sobre las tribus del norte, ya estaban dispersas y ahora venían las tribus del sur, la de Judá. Y Dios le habla inclusive de lo que le iba a pasar a ellos. Los que permanezcan en las ciudades cuando estén cayendo los juicios de Dios, tarde o temprano, sin querer, es algo inevitable, estarán participando de las transgresiones. Cuando Lot miró hacia la llanura de Sodoma y Gomorra, dice Elena de White, que no le importó el asunto de saber que esa gente no eran buena gente. Le interesó su propio interés. ¿Y se contaminó su casa? Sí. No se habrá contaminado él, pero su casa se contaminó. A tal punto que luego cuando huye con sus dos hijas realizan una práctica que aprendieron de su ciudad. Y hoy en día nuestros hijos que están criados en las ciudades van a aprender prácticas que en realidad no deberían, pero las tuvieron que aprender porque están allí y son inevitables.
Y esto es algo que lo digo para que meditemos un poco sobre este asunto. Y seguimos en Ezequiel capítulo 4. Ahora versículos 10 al 13, 16, 17 dice: la comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. O sea, la comida será racionada. Fíjense todas las circunstancias, el trasfondo. Fíjense en el contexto que existe el pan de Ezequiel 4:9. Tienes que leer Ezequiel desde el capítulo 4, del versículo 1. Pero aún más, si vas a comerte el pan de Ezequiel 4:9, deberías comerlo exactamente como dice la Biblia que se debería comer. O sea, como lo iban a comer, perdón. Versículo 10, la comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Dios le está mandando al profeta, a Ezequiel, que viva esto, que haga esto públicamente para que ellos vean. Y ahora le dice: y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y voy acá. Así que si quieres comer pan de Ezequiel 4:9, el pan de Ezequiel 4:9, bueno, la compañía de Food Lions, de Food for Life, se lo pidió poner cómo es que se debe cocer el pan. ¿Y qué representa el asunto de cocinar el pan en fuego de excremento humano? El hambre sería tal. Normalmente se hace fuego de excremento de bueyes, de camellos, porque se seca y esa paja se puede incendiar fácilmente. Pero resulta que si Dios no menciona a excremento de bueyes es porque no va a haber animales, porque se lo habrán comido. No va a haber nada en la ciudad de Jerusalén cuando esté sitiada. Y los que estén allí tendrán que usar excremento humano seco para poder hacer fuego y cocinar esa mezcla de pan con esa mezcla de semillas. Y deberíamos meditar en cuanto a las lecturas de la Biblia, de las cosas que dice, para que le hallemos un significado para nuestro tiempo. Versículo 13, y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman con su maldad. Esta versión dice eso. En la otra versión lo que nos dice es que cuando ellos vean en qué hemos caído, en qué hemos terminado comiendo un pan que simboliza pecado, mezcla, de esta forma hemos fallado, estamos participando de transgresión de la ley de Dios. Y por eso dice, para que ellos mediten y se consuman en su maldad. Así que todos los que en este tiempo estén en el lugar equivocado y adorando en el lugar equivocado, y hablo de adoración porque hay muchos que quedan todavía en los templos y no se dan cuenta que al estar en ese templo no eres independiente del resto de allí. No eres una isla aparte en ese templo, eres parte de los que están allí. Por lo tanto, el espíritu que esté allí es el espíritu que te rodeará. La costumbre de los que estén allí es la costumbre que te rodeará. El tipo de adoración que esté allí es el tipo de adoración que tú vas a aceptar. Por eso es que los que estén en el lugar equivocado y adorando en el lugar equivocado terminarán por presión de grupo y bajo presión de las circunstancias transgrediendo la ley de Dios. Y lo peor aún, ellos lo sabrán para ese tiempo. Entonces avanzamos y decimos que nos lleva al capítulo 5 de Ezequiel. En el capítulo 5, Dios declara el porqué de esta maldición, juicio y castigo de parte de Dios a Jerusalén. Y dice así: así ha dicho Jehová el Señor,
Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad para que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, perdón, repito de nuevo el versículo 6, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Este es Dios a Jerusalén. Y sigue diciendo, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Y no sé si vas entendiendo todo el trasfondo que venimos hablando sobre la historia de Ezequiel, que es lo mismo que está sucediendo hoy en nuestro tiempo. Es la historia para nosotros. La iglesia está entrando en la misma apostasía. Se le están enviando las mismas señales a la iglesia, las señales bíblicas, y aún así no entiende. Por eso es que dice aquí el versículo 8, así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. ¿Quién es el que está contra la iglesia de hoy en día? Esa iglesia laodicense, que hay algunos que no entienden que la iglesia laodicense, aunque es la iglesia de los últimos tiempos, no es de la iglesia que yo debo participar. Dice que Dios está contra ella, contra esa iglesia. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y dice aún más, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Y por eso es que entramos en el capítulo 6, donde se declara una profecía en contra de los montes de Israel. Y dice aquí, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Y qué significa esos lugares altos? Bueno, está en el Strong griego, hebreo, 11:16, es la palabra Bamá o Bamoth, que son lugares consagrados a las deidades cananeas. Y es una profecía en el tiempo de Ezequiel. Hoy en día hay profecías de Dios para los lugares donde se ha hecho idolatría. Y sigue diciendo, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos se esparcirán alrededor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos sean quebrantados y acabarán vuestras imágenes del sol. Del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Y entramos en el capítulo 7 rapidito. Y ustedes deben leerlo después. Capítulo 7, del 1 al 2 dice, y vino mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debemos predicar? El fin viene. Lo mismo que Dios le mandó a predicar a Ezequiel, anunciar. Y sigue diciendo, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová, no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Y a muchos son acusados hoy en día del evangelio del miedo. Pero resulta que Dios lo que está anunciando hoy no es un evangelio de miedo, es la verdad. Y esto es amor.
En las iglesias dicen, hay que predicar sobre el amor de Cristo. El amor de Cristo para este tiempo es que tú y yo seamos avistados, que seamos avisados, que seamos puestos en alerta con relación al juicio y a los eventos que vienen. Por lo tanto, buscarán respuesta del profeta, dice, más la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Estoy leyendo el último versículo 26. Dice, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. A quienes representan los montes, estuvimos estudiando sobre la segunda trompeta, a un pueblo en específico o a alguien en específico. ¿Y quiénes estarán conduciendo al pueblo a la idolatría en este tiempo? Saben que lo mismo que estuvo pasando en el tiempo de Ezequiel es en este tiempo. Por ejemplo, miren en Ezequiel 34:2 lo que dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Así que el liderazgo, hablando directamente de los pastores, pero aún más, si vamos a Isaías, capítulo 3, versículo 12, dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y en Isaías 9:16 dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Así que es una nueva generación de jóvenes hoy en día que ha echado por tierra los principios establecidos por la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Así que entramos en el capítulo 8. Es un capítulo que debes leer completamente. Yo lo estoy leyendo para que lo puedas, te puedas familiarizar con él y no tengas miedo de leer el libro de Ezequiel. Dice, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedajas de mi cabeza, eso es entre el cuello y la nuca, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca a celos. ¿Y por qué te leo esta parte? Seguimos leyendo el versículo 4, vamos a entenderlo. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y aquí es Dios quien le está hablando a Ezequiel. Hijo, ¿no estás viendo tú lo que ellos están haciendo? Y sigue diciendo, y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube de espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, estaban llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová,
entre la entrada y el altar 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y te hago una pregunta: ¿qué significa el versículo 17? He aquí que aplican el ramo a sus narices. Hay otras versiones, dice a mis narices. Esto es una de las enmiendas de los soferín. Ellos son los expertos en el uso de la caligrafía hebrea. Ellos han querido eliminar todo tipo de textos antropomorfismo o que tienen antropomorfismo, está difícil la palabra, en la Biblia, ya que eran palabras ofensivas a Dios que debían ponerse en labios, que no debían ponerse en labios de los lectores. Esto es una estaca votiva cortada de un árbol, donde se le daba culto al dios Astarte y tallada en forma de falo. ¿Sabes qué es un falo? Busca en el diccionario. Es el órgano genital masculino. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Del pueblo de Israel, del pueblo de Israel en el tiempo de Balaam, del tiempo de Ezequiel. ¿Cuál es el pecado del pueblo de este tiempo? Dos cosas, es lo mismo desde la antigüedad hasta ahora: la idolatría y la sexualidad. Por eso es que Dios nos está hablando a nosotros, y Dios nos está mostrando las cosas para que nosotros presentemos esto al pueblo, para que nosotros hablemos de la idolatría, de la apostasía del pueblo, de la inmundicia en la que el pueblo está participando. Y entramos al capítulo 9, el último capítulo por hoy, capítulo 9 de Ezequiel, donde habla de algo que ustedes conocen. Ezequiel 9, del 1 al 11, habla del sellamiento. Y hoy no vamos a explicar algo sobre no vamos a explicar el sellamiento, solo para que veamos un detalle. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y esto para que vayas meditando. A los que gimen y a los que claman son a los únicos que Dios le pondrá su sello. Y sigue diciendo: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Para Ezequiel, hasta el remanente, o le pareció que no iba a haber un remanente en Israel. Y sigue diciendo y termina: y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo,
Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y dice la cita. Y esta cita habla de Efesios 1:13 porque habla del sellamiento. Y me interesan unos detalles. Dice aquí: ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en las frentes de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Un detalle es este. Segundo detalle: el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Por eso estamos presentando la justificación por la fe de 1888. Por eso estamos presentando la verdad sobre el sábado. Son dos puntos importantes que tenemos que trabajar. Porque dice aquí que el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. No sé si estás entendiendo este punto. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Siguiente cita: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Y ahora dice: no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Bueno, ya lo vimos, es una marca que pone que solamente la ven los ángeles, pero ¿qué es lo que los ángeles ven exactamente? Y este es el punto que me interesa aquí ahora. Si no, dice aquí, dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. Así que en esta campaña, el propósito que queremos presentar, número uno, es que tenemos que aprender la verdadera santificación que nosotros debemos experimentar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entender el por qué Dios nos llama a hacer lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta que hicimos al principio es: ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Ya sabes en qué tiempo estamos viviendo? No es exactamente zarandeo, aunque sí está ocurriendo zarandeo. No es exactamente ley dominical, aunque ya tenemos leyes dominicales. No es exactamente el cierre de la gracia a punto de cerrarse la gracia. Es el fuerte pregón, pero no del mundo que habla Apocalipsis. Es el fuerte pregón, el llamado o el último llamado al pueblo de Israel. Porque si la condenación empieza por la casa, el llamado y la amonestación debe empezar por la casa. No puedo amonestar al mundo si no empieza por la casa. Si te das cuenta, no hay un fuerte pregón para el catolicismo, ni para las iglesias evangélicas, ni para las iglesias ecuménicas. El fuerte pregón ahora que Dios está dando, y es muy probable que este sea el último tiempo, es al pueblo de Dios, al pueblo adventista. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? En el tiempo de llamar a ese remanente, de llamar a aquellos que están en el lugar equivocado y decirle: salid de ella, pueblo mío. Después ese grupo saldrá y le dirá a los otros religiosos, a los fieles: salid de ella, pueblo mío. Pero primero se tiene que aplicar aquí. ¿Ahora entiendes por qué debemos predicarle a gente que uno dice: pero esto parece una pérdida de tiempo? Tenemos que hacerlo porque Dios dice, para que después nos digan que aquí no hubo profeta, que Dios en ningún momento le interesó mandar luz o dar luz sobre un tema. Por eso es el propósito por el cual existimos. Este es el propósito por el cual somos instrumentos de Dios. Este es el llamado de profeta o de ser profeta o de profetizar que Dios nos extiende a todos. ¿A quién? A ti y a mí, para este tiempo. ¿Y sobre qué vamos a profetizar? Cómete el librito. ¿Cuál librito? Lo vuelvo a sacar.
Cómete el librito, la palabra de Dios. Instrúyete, llena tus entrañas de esto. Haz de esto todos los días. Olvídate de leer otras cosas. Olvídate de ver otras cosas. Lee esto. No faltes en leer esto. Es importante que esto sea parte de nuestro ser, que se meta en nuestro ADN, en nuestras células. Para eso es que somos llamados. Para formar parte de este llamado que Dios le estaba dando a Ezequiel. Para decirle al pueblo, empezamos por nosotros y decimos al resto, que tenemos que apartarnos de toda mezcla o de cualquier cosa que sirva de mezcla de inmundicia. Y esto es un tema que no me voy a extender, pero aquí hay cosas donde hay hermanos que se ofenden. Porque mientras decimos algo que a los hermanos les conviene y que ellos participan de eso, gloria a Dios, amén. Pero cuando decimos, hermano, un cristiano no debe estar en un crucero participando de actividades inmundas y de personas no cristianas, que no, donde no está el Espíritu de Dios, nosotros no podemos participar de la misma diversión que el mundo. Pero ya esto ya me estaría metiendo en camisa, don Cebala, ya ahí me estoy metiendo en problemas. Cuando hablamos a los cristianos, nosotros no deberíamos estar en estadios participando de la diversión del mundo, ni participando de la adoración al deporte, ni nada por el estilo. Eso es adoración. Nosotros no debemos estar practicando ningún tipo de competencia ni nada por el estilo. Pero de esto se ha contaminado la iglesia. Hay series de pelota, torneos de pelota, torneos de fútbol y de cuantas cosas existen. Se ha contaminado con toda mezcla. Y le dicen que son torneos para evangelizar. El llamado es apartarnos de toda inmundicia, de toda mezcla, a vivir vidas santas y agradables al Señor. Entonces, cuando leas el libro de Ezequiel, vuelva a leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 que llegamos hoy, vas a entender muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. El llamado que se le hizo a Ezequiel es la misma aplicación que se nos hace a nosotros, al remanente, a ti y a mí en este tiempo. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde, que nos ayude a entender estas cosas, a prepararnos, que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, porque es lo único que podremos dar si es lo que tenemos en nuestro corazón. De lo contrario, se aplicarán los textos que dicen, si no hablaron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que estemos conscientes de del tiempo que vivimos, de quiénes somos, de cuál es la misión que tenemos para este tiempo, qué tenemos que hacer, en qué tiempo estamos ahora mismo, qué eventos son los que vienen y se aproximan. Preocupémonos por empezar por la casa. Preocupémonos por empezar por la iglesia y luego podremos salir al resto del mundo. Oramos una vez más. Te invito a que me acompañes. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos porque hemos entendido que la misión para Ezequiel es la misma para nuestro tiempo. Y los beneficios de la lectura, de los significados que le diste a Ezequiel son los mismos beneficios para nosotros. Buscar y lograr la confianza plena en ti. Ayúdanos, Padre, para que hagamos de la palabra de Dios el todo y lo primero en nuestras vidas. Para que la comamos, para que cumplamos como dice tu palabra en Ezequiel, para que llenemos nuestras entrañas, para que nos saciemos de ella, para que cuando hablamos nuestra boca podamos hablar solo lo que emana de ti, para que no participemos de la mezcla del mundo, para que estemos conscientes del pecado, para que estemos gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen delante de ti en este tiempo, dentro de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser tus instrumentos en tus manos. Te lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, Shabbat Shalom, Maranata, que Dios te bendiga y te guarde.